Les damos la bienvenida nuevamente. En los próximos dos módulos nos centraremos en la supervisión reglamentaria. La supervisión reglamentaria se puede aplicar a harinas, a premezclas e incluso a alimentos elaborados con harinas en función de lo que especifique la legislación. Esta forma de supervisión la llevan a cabo inspectores gubernamentales con el objetivo de garantizar que los productos a disposición de los consumidores estén debidamente fortificados. La supervisión reglamentaria se divide en tres partes: la supervisión externa, la supervisión de las importaciones y la supervisión comercial. En la parte 1 de este módulo trataremos la supervisión externa. La supervisión externa tiene lugar en los molinos de harina que deben fortificar. En la mayoría de los países con legislación sobre fortificación, los molinos que producen al menos 20 toneladas métricas de harina al día están obligados a formar parte del programa de fortificación. Los dos componentes de la supervisión externa son las auditorías técnicas y las inspecciones de fábrica, de las que hablaremos en un momento. Se debe informar al personal del molino al inicio del programa de fortificación de que inspectores harán visitas sin previo aviso y de que será responsable del cumplimiento de los protocolos de aseguramiento de calidad QA y control de calidad QC y de la norma de fortificación. Por este motivo, el personal del molino debe estar preparado en todo momento para proporcionar la documentación sobre los procedimientos que se siguen para producir harina fortificada adecuadamente. La frecuencia de las visitas de auditoría e inspección está determinada por los recursos humanos financieros disponibles, la cantidad de molinos de harina del país y el tipo de equipo utilizado en la mayoría de ellos. Algunos países realizan visitas de auditoría e inspección mensualmente, mientras que otros, con molinos muy automatizados y programas de larga duración, realizan una visita de auditoría e inspección al año. Como norma general, las visitas de auditoría e inspección deben considerarse una prioridad periódica en los primeros años del programa. Para comenzar, hablemos de las auditorías técnicas. Durante una auditoría técnica, las autoridades de control alimentario revisan los protocolos y registros escritos de QA, QC y observan el proceso de fortificación de harinas en acción. Esta lista de control se elaboró para su uso durante las auditorías en las Islas Salomón. Sí, significa que el molino cumple plenamente. No, significa que hay un problema. Se deben tomar notas cada vez que un inspector encuentre algo que no cumple los requisitos. Muchas personas que solo tienen un conocimiento general de la supervisión externa creen que la atención debe centrarse en la recolección y el análisis cuantitativo de muestras de harina. En realidad, los inspectores deberían hacer más hincapié en las auditorías. Si las prácticas de QA y QC se aplican y se siguen correctamente, se puede tener bastante certeza de que la harina procedente de ese molino se fortifica adecuadamente. Ahora veamos las inspecciones de la fábrica. Las inspecciones, más laboriosas y complejas que las auditorías, son un medio para verificar que la harina fortificada cumple con la norma del país. Durante una inspección, se toman muestras del final de la línea de producción o de la zona de envasado, del depósito del molino y de la zona de almacenamiento de muestras compuestas. Las muestras de la línea de producción o de la zona de envasado representan la calidad de la harina del día, mientras que las muestras del depósito y de la zona de almacenamiento de muestras compuestas son indicativas de la calidad de la fortificación del molino a lo largo del tiempo. Tengan en cuenta que las 3 diapositivas siguientes se referirán a la línea de producción y no a la zona de envasado, pero los procedimientos de muestreo son idénticos.
Antes de obtener muestras individuales de harina del fin de la línea de producción, el inspector debe asegurarse de que el alimentador está operativo y contiene premezcla. Si es así, el inspector toma una muestra individual de harina de 500 gramos al final del transportador de harina. Este proceso continúa una vez cada 10 minutos, hasta que el inspector haya acumulado al menos 5 muestras individuales. Cada una de ellas se deposita en un recipiente distinto. En la mayoría de los países, la prueba cualitativa de la mancha de hierro determina si esas muestras de harina están fortificadas. Para ello, se utilizan unos 100 gramos de cada muestra de harina. La prueba de la mancha de hierro debe realizarse mientras el inspector se encuentra en el molino de harina, si es posible. Para estimar el nivel de hierro de una muestra, el resultado puede compararse con un gráfico de muestras para la prueba del hierro, como el que se muestra aquí. Cada molino debe crear su propio gráfico, porque el aspecto a medio tratamiento, tratamiento objetivo y doble tratamiento puede no asemejarse a este gráfico. Si suponemos que las muestras individuales de harina están fortificadas, el resto de cada una, aproximadamente 400 gramos, se combina en una muestra compuesta. Las muestras no fortificadas se indican como tales en el informe de inspección. Debe determinarse el motivo del fallo. La mayoría de los grandes molinos disponen de una zona de contención o depósito, donde la harina se retira brevemente hasta que se envía al mercado minorista. Si suponemos que existe tal zona en el molino, el inspector elige al azar al menos 5 sacos de harina. De cada uno de ellos, se obtiene una muestra individual de 500 gramos de harina utilizando una lanza de muestreo. Los molineros deben estar dispuestos a trasladar los sacos de harina si se les solicita. Se utiliza una prueba cualitativa para verificar que las muestras de harina están fortificadas, tras lo cual el resto de cada muestra fortificada se combinará en una única muestra compuesta. Como recuerdan, del módulo de supervisión interna, los molineros elaboran y almacenan muestras compuestas de cada pedido o turno, además de las muestras tomadas en la zona de producción y en el depósito con fines de supervisión externa. El inspector también obtiene 3 muestras compuestas elegidas al azar de la zona de almacenamiento. Dado que la prueba de la mancha de hierro ya se utilizó en estas muestras durante los procedimientos de supervisión interna, no es necesario realizarla de nuevo. Al final de la visita, los inspectores deben disponer de una muestra compuesta de la línea de producción o de la zona de envasado, una muestra compuesta del depósito del molino y 3 muestras compuestas tomadas de la zona de almacenamiento de muestras compuestas. Por lo general, 5 muestras compuestas son suficientes para señalar un problema en un molino de harina. Sin embargo, si es necesario emprender acciones legales contra un molino de harina, los métodos de muestreo tienen que seguir el códex. Encontrarán información sobre el códex en la sección de referencias de este módulo. Estas 5 muestras compuestas deben dividirse en al menos 2 muestras más pequeñas. Una parte se conservará como referencia en el molino. La otra parte debe someterse a pruebas cuantitativas en un laboratorio. Todas las muestras deben etiquetarse con el nombre del molino, la fecha de la inspección, el número del lote y el número de muestra o de identificación facilitado por el inspector. Al final de una visita de auditoría e inspección, el inspector debe hacer un resumen verbal de los hallazgos principales. Los ítems que tratan incluyen la lista de control de la auditoría, las observaciones realizadas durante la visita, los resultados de los análisis cualitativos, recomendaciones de mejora y medidas correctivas necesarias si corresponde. El inspector es responsable de transportar o enviar las muestras al laboratorio público o externo designado, según lo prescrito por el Plan de Supervisión del país para los análisis cuantitativos. Las muestras compuestas deben mezclarse bien antes de analizarse.
Para maximizar el tiempo y los recursos, se recomienda que los laboratorios analicen cuantitativamente solo uno o dos nutrientes marcadores. Con frecuencia se elige el hierro, porque es más fácil de medir que la mayoría de los demás fortificantes. Y como se ha mencionado anteriormente, si se utiliza EDTA de sodio y hierro como tipo de hierro, se puede medir el hierro añadido en lugar del hierro total. Debe enviarse un informe escrito a cada molino de harina de 2 a 4 semanas después de la visita de auditoría e inspección. El informe debe incluir todos los puntos que se explicaron durante el informe verbal, más los resultados de los análisis cuantitativos. Además, si se solicitan medidas correctivas, en el informe se notifica una visita de seguimiento. Los resultados de los micronutrientes analizados deben aproximarse al contenido objetivo de micronutrientes indicado por la norma de fortificación y deben situarse dentro del intervalo de verificación aceptable. Por ejemplo, si la norma establece un valor objetivo de 50 partículas por millón para el hierro total con un intervalo de 40 a 60 partículas por millón, las muestras que se encuentren dentro de ese intervalo cumplen la norma. En esta tabla, la muestra número 5 no cumple la norma. En la mayoría de los países, el productor pasa la auditoría y la inspección sí. Primero, el sistema de gestión de calidad indica que la fortificación se controla adecuadamente. Segundo, los procedimientos de supervisión interna QA/QC están documentados y se siguen adecuadamente. Se registran los datos pertinentes y, tercero, el 80% de las muestras cumplen con la norma de fortificación. Si volvemos a nuestro ejemplo, el 80% de las muestras cumplían la norma de fortificación. Si suponemos que todos los demás criterios se cumplen adecuadamente, este molino pasaría la auditoría y la visita de inspección. Si los responsables del molino están de acuerdo con los resultados del ensayo cuantitativo, las muestras de referencia pueden desecharse. Si los responsables del molino no están de acuerdo con los resultados de la prueba cuantitativa, las muestras de referencia pueden enviarse a un laboratorio de referencia para su análisis. Sin embargo, el molino deberá afrontar los gastos. Si a raíz de la visita de auditoría-inspección se descubrieron indicios graves de incumplimiento, como un exceso significativo de los niveles de micronutrientes u otros problemas de seguridad alimentaria, se puede retener el producto en el depósito y detener temporalmente la producción. Las razones de dichos problemas requieren una investigación para determinar las causas. Deben ponerse en marcha las medidas correctivas adecuadas. Si durante la inspección surgen problemas menos drásticos, debe realizarse una visita de seguimiento tras un plazo razonable. De este modo, el productor tiene la oportunidad de aplicar las medidas correctivas necesarias. Durante esta segunda visita, el inspector gubernamental se centra en los problemas que hicieron necesaria la visita adicional. Si no se han ejecutado las medidas correctivas, el inspector debe colaborar con el molino de harina para comprender mejor las limitaciones y los problemas y atender las peticiones razonables de ayuda. En definitiva, sin embargo, pueden imponerse multas y sanciones de acuerdo con la ley si el molino no muestra el compromiso de realizar los cambios requeridos. Se debe informar a la comunidad de molineros sobre las consecuencias derivadas de un incumplimiento persistente ante los inicios del programa de fortificación o cuando éste comience. Antes de pasar al siguiente módulo, me gustaría que presten atención a una nota al margen muy importante. Una de las principales funciones de los inspectores de alimentos es supervisar los parámetros de diversos productos alimenticios, incluida la harina, esté o no fortificada. Las características generales de la harina que se supervisan son el contenido de proteínas y de humedad.
Los protocolos de supervisión externa del programa de fortificación deben integrarse en los procedimientos de inspección alimentaria en curso y en los calendarios de muestreo de la harina. Esto hace que la supervisión del programa de fortificación de harinas sea más práctico y eficiente. En los casos en que las autoridades de control alimentario ya supervisan la harina y toman muestras de harina para analizar los parámetros generales de la harina, los datos específicos de la fortificación pueden integrarse en los formularios y plantillas de informes existentes. Puede que solo sea necesario aumentar los volúmenes de las muestras según sea necesario para los análisis de nutrientes adicionales relevantes para la fortificación, cualitativos o cuantitativos. Con esto concluye la primera mitad de la sesión sobre supervisión reglamentaria. A continuación, se abordarán la supervisión de las importaciones y la supervisión comercial.